Hola, ¿qué tal? Soy Ninfa Pega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica EGE y como ya estamos próximos a cumplir casi 100 años de la aparición de la teoría administrativa o de la administración de personal, quise entonces preparar este video para que conversemos un poco sobre cuáles son esos momentos, esos hitos históricos que se han presentado al momento de gestionar lo humano en las organizaciones. Debo primero señalar que parte de esta diapositiva es retomada de una publicación de 5 consultores a la cual pues agradecemos bastante porque nos va a permitir ilustrar mucho más cada momento histórico. Arrancamos justamente preguntándonos algo bien interesante. ¿Por qué si desde 1920, con todo este apogeo de la revolución industrial, se crean mecanismos para administrar el talento, lo seguimos aplicando hoy en pleno 2018? Cuando existen tendencias modernas de lo humano, cuando múltiples investigaciones ya nos han enseñado que la gente no solamente produce porque necesita dinero, sino además por una realización del ser. ¿Qué ha pasado en las organizaciones que las ha llevado a seguir con las mismas prácticas de recursos humanos, sabiendo hoy que el talento responde a nuevas motivaciones intrínsecas sobre todo, a las cuales la empresa también debe prestar atención? Vamos a iniciar justamente con ese primer hito, cuando la oficina de recursos humanos se llamaba Administración de Personal y su foco en el año de 1920 era toda la negociación sindical. Y si ustedes observan, pues claro, eso tenía mucha lógica y mucha razón de ser. Negociación sindical porque estábamos en todo el apogeo de la revolución industrial, en donde el propósito de las empresas era producir y producir más en menos tiempo, con una cantidad de máquinas que apenas estaban saliendo al mercado. El tema de seguridad y salud apenas se asomaba por una ventana. Obviamente existían entonces muchas lesiones para los trabajadores y muchas condiciones de riesgos para los trabajadores que los llevó a organizarse a través de sindicatos que reclamaban mejores derechos, mejores posiciones y mejores garantías para ellos poder prestar su servicio. Por eso entonces en 1920 el foco de la administración de personal tenía que ver con entablar esa negociación con los sindicatos para llegar a mejoras salariales, a mejoras de condiciones de trabajo. Más adelante, en 1970 más o menos, llega un concepto de gerencia de los recursos humanos. ¿Y por qué ese cambio de administración de personal, en donde el énfasis básicamente es contratar, despedir y pagar honorarios? ¿Por qué pasamos a hablar ya de una gerencia de un recurso humano? Pues básicamente porque en 1970 se da todo el apogeo de la teoría financiera y económica, en donde se encuentra que en un inventario de los recursos de la organización, que son claves, que son importantes, pues naturalmente es la gente, porque son quienes ejecutan la producción, quienes ejecutan los servicios que prestan esas empresas. Es así entonces como desde 1970 más o menos en la contabilidad, en el PIB de la compañía, pues aparece como un gasto los recursos humanos, porque somos considerados los trabajadores o los empleados como un mecanismo para producir riqueza. Por eso entonces el énfasis aquí era contabilizarnos, ¿cierto? Era básicamente hacer una gestión para que ese recurso se mantuviera dentro de la organización. Más adelante, en 1980 más o menos, aparece una nueva tendencia del humano que nos invita a hablar de una gestión del capital humano. ¿Y por qué cambiamos de recursos a capital? Pues básicamente porque recuerden ustedes que en 1980 empieza todo este apogeo de que es un recurso, naturalmente, según contablemente, pero además es un activo. Es un activo que si no se cuida, se puede perder. Y si se pierde, pues naturalmente llega a generar grandes problemas para la organización. Es un activo entonces que hay que cuidar. Pero seguimos pensando en un asunto de cuidar con el propósito de que se mantenga la organización y por eso en ese momento la palabra de retener lo humano es tan común. Ya sobre el año 2000 empiezan todas las teorías de la gestión del conocimiento. Ya se empieza a dar un nuevo desarrollo y empezamos a pensar que la riqueza no está necesariamente en esa persona que ejecuta 8 horas de trabajo, sino que por el contrario está en lo que sabe. El activo principal de las organizaciones no es tanto entonces si tengo 1000 trabajadores, sino
cuál es la calidad de esos conocimientos, de esos saberes que tienen esos trabajadores que le permiten a la empresa generar una ventaja competitiva en el mercado. Y es así entonces cuando todo este capital humano se convierte entonces en una gestión del talento, porque nos damos cuenta en las organizaciones que ese conocimiento no solamente se entrega porque la organización lo pida, sino que ese conocimiento se entrega sobre todo si yo estoy motivado, si yo siento que en la organización merecen que yo entregue ese conocimiento. A posterior, y creemos de alguna manera que hoy es como la tendencia que nos está marcando, tiene que ver con ese liderazgo centrado en la persona. Y hoy ya no hablamos tanto de la gestión del capital humano, de la gestión del talento de lo humano, de esas competencias, sino de la gestión de las personas. Porque a diferencia de lo que pasaba en 1920 con plena revolución industrial, hoy lo que nos hemos dado cuenta es que las personas trabajan mejor cuando sienten que su vida personal tiene una conciliación con su vida laboral, cuando lo que hacen dentro de la organización cobra sentido. Y es por eso hoy tan importante que gestión del talento humano se transforme para que no solamente busque cómo capturar ese conocimiento, cómo capturar ese talento, esas competencias de la gente, sino sobre todo cómo convertir a cada uno de los empleados de la organización en el activo más importante de la misma. ¿Por qué? Porque ese empleado está comprometido, porque ese empleado cree en que la organización en donde trabaja es el mejor espacio para desarrollarse, no solo de forma profesional, sino también laboral y personal, naturalmente. Si este video te ha parecido interesante, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y te suscribas en el botón de abajo para que mantengamos en contacto. Muchas gracias.